con C mayúscula, más allá del cáncer, con Lidia Valdenebro y Gerardo García Sea, con C de coraje, corazón, contención, contigo, que nuestra voz sea la tuya, con C mayúscula, más allá del cáncer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Con C mayúscula, más allá del cáncer, a nombre de Gerardo García Sea. Y yo soy Lidia Valdenebro y nos da un gusto enorme estar este día con ustedes. Tenemos una invitada extraordinaria. Tenemos muchísimas ganas ya de platicar con ella directamente y ya se nos hizo. Así que voy a presentar con muchísimo gusto a Mirjana Pérez de la Fundación de ALBA. Bienvenida, Mirjana, qué gusto. Muchas gracias, Lidia. No, un gusto hombre, para mí estar aquí. Gracias por la invitación y qué honor poder estar en tu programa con C mayúscula. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Y hoy vamos a tocar un tema relacionado obviamente con nuestro propósito y vamos a conocer esta fundación que justamente trabaja con la parte más vulnerable de este tema, la más vulnerable, ¿no? Entonces vamos a conocer y vamos a ir desenvolviendo y conociendo esta fundación que hace tantas cosas bonitas. De verdad admiro muchísimo su labor. Ay, gracias. Y vamos a conocerla. Primero es la Fundación de ALBA, que va a cumplir ya 17 años. Este mes estamos cumpliendo 17 ¿Qué años, día? ¿cómo ves? El 25. Ya la semana que entra cumplimos 17 años de trabajo ininterrumpido para las personas en estado de vulnerabilidad social y económica que son diagnosticadas con cáncer. Qué maravilla, de verdad. Sí. Ni me voy a adelantar porque tengo tantas preguntas y tantas cosas, porque justo esa es la parte que más me conmueve, sí. La población vulnerable. Rebeca de Alba es la fundadora y presidenta de esta fundación. Así es. Ella lo hizo pues desde esta sentimiento y desde esta labor que ella ha tenido siempre tan altruista. Hace 17 años se junta con su mentor, ¿no? el don Manuel Arango, y decide hacer esta fundación para el tema de cáncer. Ella no es sobreviviente de cáncer, no ha tenido el cáncer de manera cercana, sin embargo tiene este interés por apoyar a esta población que, como bien lo decías, pues es una población bien vulnerable, Lidia, ¿no? Sí, sí. Imagínate lo que es vivir pues sin un trabajo formal, ¿no? Con un nivel educativo a lo mejor bajo y además ser diagnosticado con cáncer. Justo eso, ¿no? De verdad, yo admiro muchísimo esta labor tan loable porque justamente si ya recibir un diagnóstico de cáncer es fuerte, es durísimo, recibirlo en una situación vulnerable, tanto económica como de educación, como de distancia, como de situaciones familiares inestables, pues es doblemente, más bien ni dimensionamos, ¿no? Lo difícil que puede ser. Entonces, tener esta fundación y que exista la posibilidad de atender a estas personas y darles una lucecita en este camino, de verdad es una bendición. Es una bendición y admiro y respeto profundamente su labor. De verdad, te lo digo con todo el corazón. Entonces, platícame. Sabemos que cada 12 horas un mexicano es diagnosticado con cáncer. Así es. Cada 12 horas un mexicano es diagnosticado con cáncer. El cáncer en México es la tercera causa de muerte. Así es. Comparte factores de riesgo con las otras dos enfermedades que pues, más mexicanos y mexicanas matan, que serían las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Exacto. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo, Lidia? Porque creo que sí vale la pena hablar de ellos. Estamos hablando del sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo para cáncer de pulmón y algunos otros tipos de cáncer. Estamos hablando también del sol, los rayos ultravioleta, ¿no? Estas personas que tienen por cuestiones de trabajo un riesgo más alto por el tema de manejo de radiación, de algunas sustancias que también ya están identificadas como cancerígenas por la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Entonces,
si vemos y conocemos cuáles son nuestros factores de riesgo, podemos hacer algo al respecto, ¿no? El cáncer es multifactorial. Menos del 10% de los diagnósticos de cáncer son por una cuestión genética, Exacto. aunque la genética también es un factor que influye para que te dé cáncer. Pero sobre todo hay cosas que podemos hacer y que podemos hacer de manera pues muy sencilla. Es tomar decisiones respecto de qué voy a comer, si consumo alcohol en exceso, si dejo de fumar, ¿no? Lo platicábamos hace un rato, ahora los vapeadores, ¿no? Que hay poca información, poca investigación fidedigna al respecto, pero sí la tendencia es que puede ocasionar cáncer. Entonces, qué maravilla que haya gente como tú que esté dispuesta a abrir estos espacios y estos foros para que podamos hablar de esta problemática y de cómo lo vive la población, pues que menos tiene en nuestro país, ¿no? Exacto. Y que conmueve muchísimo. Así es. Fíjate que a mí me impresionó mucho un caso que tuve cercano, que tú lo conoces, donde justamente no tuvo una historia con un buen final, porque justamente la carencia se hizo presente. Y a mí esa parte me conmovió muchísimo, porque el miedo, acompañado de ignorancia, de pobreza, de distancia, de falta de una familia que te apoye, que te oriente, porque a lo mejor si tú no sabes o tú no puedes, qué importante es que tengas este soporte familiar, alguien que te diga, tienes que irte para allá, ¿no? Entonces, a mí esta parte me conmueve muchísimo, muchísimo. ¿Cuántas personas, cuéntame, por favor, no tienen acceso a un hospital por derecho a biencia? ¿Qué número? Porque obviamente es la minoría, no tiene un seguro de gastos médicos mayores que pague un tratamiento de este tamaño, porque estos tratamientos son muy impagables. O sea, no hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance cuando te diagnostican un cáncer, ¿no? Entonces, platícame, ¿cómo manejas tus porcentajes? ¿Qué personas están en vulnerabilidad en México? Estamos hablando de estadísticas aterradoras en México. Fíjate que México tenemos una población en donde más del 50% tienen empleos informales. Y en México, el cuarto constitucional, o sea, el cuarto artículo de la Constitución mexicana, dice que el derecho a la salud es eso, es un derecho que el Estado debe de proveer. Sin embargo, en México pareciera que la salud está más ligada a un derecho laboral, porque si tú tienes un empleo formal y esa empresa te da derecho a biencia, te da IMSS, te da ISSSTE, ¿no? Hay diferentes sistemas en los que te puedes adherir, ¿no? Cuando tienes un empleo formal. Pero más de 50% de personas que no tienen un empleo formal, pues se quedan en una situación muy vulnerable, porque el sistema de salud en México, pues casi que me atrevo a decir que está en crisis, ¿no? Absolutamente. Y lo escuchamos constantemente, ¿no? Desabasto de medicamentos, cada vez más se reducen los presupuestos en salud, hay innovación tecnológica, médicamente a nivel mundial, se tienen muchos avances. Sí. Hoy por hoy el cáncer, y fíjate, lo hablamos en singular, pero estamos hablando de más de 200 tipos de cáncer. Sí, claro. ¿No? Entonces, la Fundación de ALBA atiende todo tipo de cáncer y ahorita te voy a comentar más adelante por qué podemos atender todo tipo de cáncer en cualquier etapa, en cualquier edad, ¿no? Entonces, si regresamos a las estadísticas, estamos hablando de que México tiene un gran porcentaje de población que no tiene un derecho a biencia. Y si hablamos de derecho a biencia, estamos hablando de sistemas de salud, pues, saturados. Porque, ¿no? Lo comentábamos un poco, llegas al IMSS y te van a decir en el siglo XXI o en La Raza, te van a decir, fórmate para que en 4, 5, 8 meses te podamos dar la quimio, te podamos dar tu tratamiento de radioterapia. Los sistemas de salud están completamente rebasados. Están colapsados, me atrevería a decir. Pero ¿no? completamente. Y el servicio, obviamente,
pues baja de calidad. Yo estuve en las dos partes, ¿no? Estuve desde un privilegio operándome en hospitales privados, pero mis radios yo las tomé en el siglo XXI. Agradecidísima con el trato que yo recibí, pero te das cuenta, completamente rebasados. Es muchísima gente la que necesita tratamientos como derechohabientes, ¿no? Entonces, y bueno, y ellos tienen la oportunidad de formarse 4 meses, 5 meses, 8 meses, pero saben que van a recibir un tratamiento. ¿Qué pasa con la gente que como lo decimos ahorita, la mitad de la población no tiene absolutamente nada? Y yo me atrevo hasta a pensar que hasta un poco más. Completamente. Y fíjate, ¿qué es la opción que tiene la gente tanto teniendo derechohabiencia como sin que la tenga? Se les da la opción de ve y págalo por fuera. Eso se llama gasto de bolsillo. México, de los países de la OCDE, es el que tiene uno de los gastos de bolsillo más altos. Gasto de bolsillo es lo que tiene que desembolsar el paciente y su familia para recibir tratamientos, incluso teniendo derechohabiencia. Claro. Incluso si eres del IMSS, tardan tanto esas citas que prefieres ir a pagarlas por fuera. Estamos hablando de casi el 45% de lo que se invierte en salud es un gasto de bolsillo. Sí. ¿No? México tiene el presupuesto, el gasto público en salud más bajito también de todos los países de la OCDE. Entonces, estamos hablando ahí de una vulnerabilidad que viene desde la parte, no ya más bien pública, desde la parte también, como tú lo decías, en la parte de la familia, ¿no? Cómo activo a ese sistema familiar para que apoye también al paciente y le permita darle continuidad a lo que sería todo el tratamiento. Porque estamos hablando de tratamientos larguísimos. Larguísimos. Es la distancia que hay de que empiecen a descubrir tu diagnóstico hasta que empieces un tratamiento es enorme. Cuando todos los doctores te indican que tiene que ser lo más rápido posible. Y muchísimas personas de nuestra población vulnerable ni siquiera llegan al tratamiento porque se descartan la posibilidad por tantas complicaciones que se les va presentando en el camino, ¿no? Nuestra historia, que las dos conocemos, que me partió el corazón y que fue una persona que yo quise muchísimo, el saber de que de entrada se atrevieron a ir a buscar ayuda a un hospital. ¿Cómo se dice cuando no eres derechohabiente y vas a un hospital público, ¿no? Entonces, el llegar y formarte, el que te acuesten en una cama, pero que no te atienden, así es, te mantienen, pero no estás recibiendo ni un solo tratamiento. Para que te hagan una tomografía o un estudio, te tienes que esperar muchos días, a veces hasta en urgencias, a veces en una cama, pero sin atención, porque no hay equipo, porque no hay médico, porque fue puente, porque no, o sea, de verdad, factores terribles, ¿no? Y de ahí el miedo, y si tengo cáncer, ni modo que cierres los ojos y ya no lo tengas, ¿no? Pero viene la ignorancia, vienen las situaciones familiares, la distancia. Muchísimos hospitales solo en la Ciudad de México se tienen los aparatos que se necesitan para recibir una radioterapia. Entonces, ¿cómo te vienes de provincia si ni siquiera tienes a veces ni para comer, ¿no? Completamente. Entonces, todo eso a mí de verdad se me apachurra el corazón porque dices, bueno, ¿y cómo le hacen? Sí es difícil para una persona con una economía regular, pues entonces no puedo imaginarme el dolor y la angustia de una persona que de verdad diario está buscando la forma de llevarse un pan a la boca. Y ahí es donde tu fundación hace maravillas. Y ahí me diste como el preámbulo, ¿no? Ya hablamos de lo mal que está, ya hablamos de lo que es el cáncer, ya hablamos de las estadísticas. Vamos a hablar ahora de cómo sí se hace, ¿no? Somos aproximadamente más de 40,000 organizaciones en México a nivel nacional, de todo tipo, ¿no? Que apoyamos diferentes causas. De esas más de 40,000 que estamos registradas, menos de 7,000, o sea, un poquito arriba de 6,900, somos legalmente constituidas. ¿Qué quiere decir esto?
que tenemos acreditaciones de transparencia, que tenemos una acreditación también por parte del SAT para ser donatarias autorizadas, que tenemos incluso también membresías a nivel internacional y nacional. Y eso nos permite generar modelos de intervención conociendo toda esta problemática para poder apoyar. Te voy a contar cómo fue en la Fundación de Alba. Yo voy a cumplir 15 años, ahora la dirijo, pero cuando yo entré a la Fundación empecé a conocer las necesidades que tenían los pacientes. Desde cómo era recibir un diagnóstico de cáncer, todo lo que se pierde cuando hay un diagnóstico de cáncer, y tú lo estabas diciendo, no solo se pierde la salud, se pierde incluso el lugar de residencia porque la gente tiene que migrar a donde están los centros de tratamiento oncológico, la gente tiene que perder a veces el empleo, ¿no? Si la persona que era el proveedor de esa familia es quien es diagnosticado de cáncer, tiene que dejar de trabajar. La economía, la poca economía que había, se viene por los suelos. Entonces se pierden muchísimas cosas. Como fundación, lo que hacemos es intervenir en esas variables para que el paciente primero acceda a un diagnóstico, después acceda a tratamiento integral y después le dé continuidad para que lo termine. Entonces, ¿qué hace la fundación? Crea un modelo de atención que impacta en esas variables. Damos el tratamiento oncológico, damos una despensa básica para reducir el impacto negativo económico en la familia, damos el transporte, apoyamos con transporte lo que el paciente gasta de bolsillo en transporte para llegar a la Ciudad de México o a alguna ciudad capital donde haya estos herramientas, estos mecanismos para recibir el tratamiento. Pagamos ese transporte, damos grupos de apoyo, pagamos algunos suplementos que son importantes para darle continuidad al tratamiento. ¿A qué me refiero? Las venas se tienen que preservar cuando hay un tratamiento largo de quimioterapia. Hay que poner un catéter interno que permite preservar esas venas en un paciente. Donamos el catéter. En el caso de prótesis testicular, que es un cáncer de jóvenes, poca gente lo sabe, pero el cáncer testicular es un cáncer de jóvenes. Y cada vez va más. Y cada vez aumenta más. México tiene aproximadamente 207,000 casos anuales nuevos de cáncer, muchísimo, de todos los tipos de cáncer. Y de esos cánceres, casi la mitad fallece. Estamos hablando de más de 90,000 personas están falleciendo anualmente por cáncer, por falta de un diagnóstico temprano, por falta de una detección adecuada, por falta de un tratamiento y una continuidad en el mismo. Entonces, ¿qué está haciendo la Fundación? Pues estamos apoyando en esas variables para que el paciente termine el tratamiento, pero no lo hacemos solos, lo hacemos con todo el apoyo de la gente. ¿De dónde vienen esos recursos con los que para compramos? Eso iba, porque das una ayuda súper completa, o sea, está redondita la ayuda, ¿no? Completamente. Atiendes al paciente desde el diagnóstico a su tratamiento, pero también a la familia, pero también su economía, despensa, el apoyo familiar, la contención, tanto médica como psicológica, o sea, hacen una ayuda integral. Pero ¿cómo le hacen? Porque así como cuesta a una persona de forma independiente, ustedes como fundación no me puedo imaginar. Fíjate, con esta transparencia con la que nos manejamos, con estas acreditaciones que tenemos del SAT, del CEMEFI, de algunas otras acreditaciones, nos permiten trabajar de manera muy transparente. Podemos acceder a fondos, pues, de diferentes fuentes. Entonces, este trabajo que hacemos, Lidia, no podríamos hacerlo si la gente allá afuera, primero, no conociera el trabajo de la Fundación y segundo, no tuvieran también esta parte de conciencia y de responsabilidad social y que quisieran invertir y quieren invertir en la Fundación de Alba para poder darle continuidad a todo lo que son esos apoyos a los pacientes. Hay muchas formas de apoyar a una fundación, a Fundación de Alba o a cualquier fundación. A ver, ¿por qué no nos platicas de qué forma puedes apoyarnos? Si gustas, háblale a esa cámara para que exactamente. Oye, le voy a hablar a la gente que está detrás de esa cámara. Exactamente. Sí, y que se conecte y que quiere hacer una inversión social, porque a final de cuentas de eso se trata. Invertir
en un actor que conoce la problemática que está atendiendo, que tiene un modelo de intervención sistematizado, que está medido, que está evaluado y que puede tener un impacto directo en lo que son pacientes. Entonces, ¿cómo pueden apoyar? Pueden apoyar a través de la presentación de un proyecto por parte de la Fundación y a cada uno de los programas que tenemos, apoyar desde donativos en dinero en efectivo con nuestra página www.fundaciondealba.org. Ahí tenemos un botoncito de donar y pueden donar. Damos un recibo deducible porque, como decía, somos donataria autorizada. Pueden donar tapitas, tenemos una campaña de taparroscas que reciclamos y también nos permite tener recursos. Alcancía en tu empresa también es una donación que nos sirve muchísimo. Las despensas básicas, si tenemos proveedores que tengan algunos productos de abarrotes, nos pueden donar las despensas. Tenemos en nuestra página una lista de los productos que se dan. Hoy por hoy estamos apoyando entre 35 y 40 familias mensualmente. La despensa que entregamos tiene un valor aproximado de 900 pesos. Eso es el ahorro que tiene un paciente como para dedicarlo a otra cosa, a útiles escolares, algún otro gasto que impacte directamente en la economía familiar. Entonces, el apoyo que pueden darnos sí tiene que ver con dinero, pero tiene que ver también con voluntariado. Hay empresas que tienen voluntariados ya corporativos y que nos sirven. No hay nada tan valioso como el recurso humano. Que tengamos un voluntario que sepa hacer algo y que se una con nosotros para darnos ese tiempo, ese conocimiento, ese expertise que a la Fundación también nos puede servir muchísimo. De hecho, trabajamos ya con empresas con estos voluntariados que nos apoyan sobre todo en la construcción de las despensas para entregarlas a las familias. Nos apoyan también en los eventos que tenemos para nuestros beneficiarios. Tenemos 2 eventos en donde invitamos no solo al paciente, a la familia también. Claro. Fíjate que hay un dato. Tenemos la posada y tenemos el Día de la Familia. El Día de la Familia lo tenemos marzo, abril, juntándolo con el Día del Niño, y la posada la tenemos normalmente el primer fin de semana de diciembre. Entonces, hay muchas formas de apoyar, porque el trabajo de la Fundación, Lidia, no podríamos hacerlo si no fuera por estas personas que tienen esta inquietud en invertir en un proyecto social, porque eso es lo que están haciendo. Claro. Están desde su trinchera, a través de la Fundación, apoyando a que México sea un país mejor, que tenga ese derecho o que se garantice ese derecho que tienen todos los mexicanos independientemente de su condición económica, social, educativa. Entonces, en alguna ocasión presentamos una encuesta a un grupo de pacientes, de beneficiarios, estoy hablando como de 500 beneficiarios. Nos dimos cuenta que la población que atendemos es, en su mayoría, más del 50%, no tiene más que primaria terminada. En su mayoría, la gran mayoría, 90%, empleos informales. Claro. En su mayoría, con sueldos entre 1 y 2 salarios mínimos, ¿no? Cuando hablamos de tratamientos de cáncer que pueden durar años, ¿no? Entonces, cualquier apoyo que se dé a una organización, a Fundación de Alba, pero a cualquier organización que sea transparente, que esté debidamente constituida, sabes si tienes garantía de que ese apoyo va a llegar. Exacto. Porque además estamos evaluando nuestros programas. El año pasado apoyamos a 284 pacientes. De manera indirecta, estamos hablando que fueron aproximadamente 700 personas. De esos 254, logramos tener el 81% de adherencia al tratamiento. O sea, continuaron su tratamiento, no lo abandonaron. 7% logró terminarlo, logramos el objetivo y la misión. 12% lo abandonó. Identificamos por qué lo abandonaban. Apoyo psicológico, la emoción, todo lo que tiene que ver con este impacto emocional, psicológico de la enfermedad puede ser una causal de abandono. El no tener una red familiar sólida, como bien lo decías, es también una de las causas. ¿Qué hicimos como fundación desde el año pasado? Los grupos de apoyo que damos no son grupos emocionales, son grupos de alfabetización sanitaria.
psicoeducativos. Perfecto. Claro. Son diferentes. Es que es eso justo. Estás trabajando con una población difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y no, o sea, y es obviamente son consecuencia de todo lo que ha vivido y este miedo y este huir, pues entonces no la tienes, o sea, no te compran tan fácil el tienes que hacerlo porque mira, ven, atiéndete a tiempo, hazte este estudio. No, o sea, tienes muchísimas cosas en contra para poder hacer que crean en que pueden tratarse y que pueden salir adelante. O peor aún, el que entiendan que están viviendo una situación sumamente seria, ¿no? También nos topamos con las creencias de las personas. Exacto. Y a veces las creencias son muy complicadas, es una barrera terrible. Pero fíjate lo que son las cosas. Nos dimos cuenta que sí nuestra población necesita apoyo emocional, psicológico. Absoluto. ¿Qué hicimos el año pasado? Tener un piloto para apoyar a 7 pacientes que notamos que estaban en una situación ya crítica con una psicooncóloga que les está dando esta terapia. Este año ya lo implementamos como un proyecto. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que ahí hay una variable también que está haciendo que la gente abandone el tratamiento. Entonces, el modelo nos permite también evaluarlo y poderlo adaptar a las necesidades de los pacientes. Sí es cierto que es una población complicada, pero es una población también ávida de recibir. Claro, ¿no? De alguien que les tienda la mano en serio y de una forma tan completa y tan humana. Sí, completamente. Porque el que se preocupen no nada más por el tema del cáncer, sino por su familia, sino por justo sus emociones, el enseñarles, el educarlos a atenderse, a prevenir, a seguir un tratamiento, eso es bien valioso y eso de verdad, yo creo que cuando uno hace las cosas por amor y para bien, siempre va a haber gente que ayude. Completamente. Siempre va a haber gente que sume. Entonces, que de verdad qué honor que estés aquí y que abramos más canales de comunicación para que la gente sepa que hay una fundación que justo está dedicada a la población más vulnerable y la que más nos necesita a todos, porque lo decíamos, ¿no? El cáncer está a la vuelta de cada una de las familias en México. Es una enfermedad que hoy por hoy está cerca de todo el mundo. Entonces hay que tener muchísimo en cuenta que alguna vez por unos y otras por otros, porque uno no sabe cuándo va a estar justo del otro lado. Qué bueno que lo digas, porque mira, en la fundación te acabo de describir solamente uno de los 3 ejes de trabajo en el que estamos. Ya cuando el paciente es diagnosticado con cáncer, este perfil de paciente, y nosotros lo navegamos. Nuestro modelo se llama Navegación de Pacientes, fortaleciendo tus pasos. Pero hay un eje de trabajo que tiene que ver con la prevención y la detección temprana. Sí hay estilos de vida que puedes reducir o pueden reducir el riesgo de tener cáncer, algún tipo de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si nos hemos dado a la tarea, Lidia, de informar a la población en general y a la población en riesgo? Entiéndase, mujeres después de los 40 años para cáncer de mama o cáncer ginecológico. México es el 3er país en incidencia de cáncer ginecológico. Estamos hablando cáncer de ovario, cáncer cervicouterino, cáncer de mama. Una visita con el médico ginecólogo tiene que atender todo lo que es la integralidad en la mujer. Y puedes detectar a partir de ahí pues un cáncer cervicouterino, un cáncer de ovario, un cáncer de mama. Entonces vamos a hablarle a la mujer sobre cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son las pruebas anuales que tienes que hacerte, quién es el especialista que te puede detectar, si es que hay pruebas de tamizaje. Cuando son pruebas de tamizaje, estoy hablando de estas pruebas que le hacen a la población sin síntomas. Sí o sí, un Papanicolau, una prueba de PCR, una mastografía, la mastografía, ¿no? Estamos hablando de un ultrasonido vaginal, en el caso de cáncer de ovario, después de X edad. En los hombres, poca gente lo sabe, Lidia, pero el cáncer de próstata en hombres después de los 65 años casi tiene la misma incidencia que el cáncer de mama en México. Casi la misma mortalidad anual y la misma incidencia. Y
Cuando tú le preguntas a un hombre después de los 40 años si tiene una visita anual con el médico urólogo, si se hace un antígeno prostático y ni hablar de un tacto rectal, ¿no? Exacto. Y eso es cultural, ¿eh? Eso ni siquiera es ni nivel socioeconómico ni nada, no perdona. No. A mí me impresiona muchísimo que donde menos te imaginas, porque hay una educación más elevada o porque hay un nivel socioeconómico alto y aún así no hay esa educación, la educación a la prevención, ¿o cómo se dice? Sí. No hay. No se atienden, tienen miedo de atenderse, y más los hombres. Sí, lo hemos platicado y es impresionante, y hay que quitar esas barreras. No hay que tener miedo. Siempre digo, es que da más miedo cuando te dan un diagnóstico de cáncer, se los prometo. Sí. O sea, da mucho más miedo no recibirlo que atenderse, que hacerte un estudio, que hacerte un tacto. Pues sí, no es agradable, es invasivo, pero puede salvar tu vida. Pero a ver, todos los tratamientos, cualquier tratamiento de cáncer es mucho más invasivo. De verdad, no le tengan miedo al doctor, y cada programa se los voy a decir. Y si una persona nos hace caso por programa, yo ya me doy por bien servida, porque da miedo, da muchísimo miedo irte a hacer un estudio, pero da muchísimo más miedo recibir un mal diagnóstico por no atenderte. Son muchos factores. Pero la prevención hace la diferencia, sí la hace. Aún teniendo un diagnóstico fuerte, como en mi caso, la diferencia fue detectarlo a tiempo. Completamente. ¿No? La detección temprana hace la diferencia. No es lo mismo detectar un cáncer cualquiera en etapa 1, donde el tumor o las células están nada más en uno solo de los órganos o de los tejidos, a detectarlo en etapa 3 o 4, que ya se fue a otros órganos o tejidos. Estamos hablando de tratamientos más largos, más costosos, el impacto a nivel emocional, psicológico, físico es mucho más fuerte. Exacto. Entonces, el pronóstico baja si tienes un diagnóstico en detección ya mucho más tardía. ¿Cuál es la invitación? Ve a nuestra página, contáctenos, nosotros les decimos con quién, cómo, qué pruebas, y eso lo hacemos también muy activamente. En los casi 17 años hemos informado de manera presencial o virtual a casi 60,000 personas sobre cánceres ginecológicos y salud masculina. ¿Porque qué creemos? Que porque también es de hombres cuidarse. Cáncer testicular en jóvenes, somos la primera organización que le dimos voz a este cáncer. Abril, ¿no? Es como emblemático para cáncer testicular. Sí. Vamos a hablar sobre cáncer de testículo. ¿Y qué pasa con noviembre? Hablemos de noviembre azul. Vamos a romper estas barreras, estos tabús que tienen los hombres de construcción de género, en donde el hombre no se queja, no llora, no le duele, no va al médico porque el hombre es Superman. Sí, ¿no? Claro. También se enferma, también le duele, también tiene que hacerse pruebas, también tiene que ir anualmente. También tiene que preguntar. ¿No? También tiene que tener miedo, también tiene derecho a todo. Entonces, esta parte justo de que el hombre no llores, no digas, no te qué quejes. Qué duro, y así nos educó esta sociedad extraña. Entonces, qué bueno que ya se están rompiendo barreras, pero que no tengan miedo, ni los hombres, ni las mujeres, ni nadie, y siempre atenderse. Pero ¿cómo rompemos esas barreras, Lidia? Educando. Reeducando. Así es. Permítenos darte esta información. Vamos a tu empresa, vamos a tu escuela, te hablamos sobre esto y qué es lo que estamos haciendo a partir de algunos años para acá, por lo menos 3 años. Estamos llevando las pruebas de tamizaje. Tenemos desde el Frente Unido por el Cáncer de Pulmón, que la Fundación de ALBA es miembro fundadora de esta coalición de organizaciones. Estamos llevando tomografías de baja dosis con una colaboración que tenemos con Salud Digna para candidatos que tengan pues, algún factor o varios factores de riesgo. Estamos también dando pruebas de antígeno prostático, estamos también dando pruebas de mastografía. O sea, estamos llevando estos tamizajes para que la gente detecte rápido. Esa brecha, ese gap que hay entre que empiezas a tener síntomas, a que se diagnostica, se dé el diagnóstico oportuno, el acortar los tiempos puede hacer una enorme diferencia. Exacto. ¿Por qué se muere tanta gente en México de cáncer? Porque el diagnóstico en más del 70% de los casos es tardío. Porque la gente, claro que empezó a tener síntomas, claro que empezaron a tener signos de alerta,
pero a veces no sabían con quién acudir. Somos una opción, que nos hablen. Nosotros les decimos cómo. ¿Sí? De verdad, Miriam, es increíble. Estoy así, porque me sorprende muchísimo cómo tienen cubierto todas las áreas para poder servir y de una manera completamente altruista. Si tú estás empezando este recorrido, si ya tienes dudas, desde una duda hasta un diagnóstico y no sabes hacia dónde dirigirte, si no tienes un seguro de gastos médicos, no tienes una seguridad social o eres derechohabiente, acércate a la Fundación de Alba porque ahí te van a ayudar seguro. Hemos tenido... ha venido varias fundaciones que sé bien que trabajan de la mano, que siempre digo, bueno, ve tú, acércate a la que sea y de ahí te van a ayudar y si no te atienden ahí te van a canalizar a donde puedas recibir la ayuda adecuada. Y Fundación de Alba es de las que han venido y de las fundaciones que están, la que trabajan con las personas en total vulnerabilidad. Entonces, aquí está esa lucecita que estabas esperando, acércate con ellos, no tengas miedo de preguntar y seguramente ahí van a estar esperándote. Me gustaría mucho y si me invitas, yo feliz de llevar cámaras y micrófonos para los eventos que tienes, para cualquier cosa que te sirvamos nosotros como medio de difusión, nosotros encantados de la vida. Te lo digo en serio, palabra, Lidia. Pero te lo digo en serio. Además que obviamente a reserva de lo que en la empresa donde trabajo vamos a hacer con Fundación de Alba, porque me da muchísima ilusión hacerlo, y a poner un granito de arena, porque no hay un donativo chico, porque no hay una intención menor, porque todas las personas que tenemos ganas de ayudar de cualquier forma, sumamos. Así que acércate, repítenos por favor. Claro que sí. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, tenemos canal de YouTube, estamos también en TikTok y nuestra página es www.fundaciondealba.org. Ahí están todas, esta página está dirigida a pacientes o a personas que tengan ya algunos síntomas para que nosotros apoyemos con este acompañamiento para que tengan ya esta confirmación de diagnóstico y empiecen tratamiento. Y también informamos sobre las diferentes formas de apoyo a la fundación. A final de cuentas se trata de invitar a inversionistas, lo decías tú muy puntual, es un granito de arena que vamos a poner y lo importante aquí es dónde pones tu granito de arena. Exacto. Lo vas a poner en un lugar donde sabes que se va a convertir en una montaña para que haga un cambio en las vidas de las personas que más lo necesitan, ¿no? Y lo que mencionabas también que es súper importante es porque debes de fijarte que esté la fundación completamente constituida. Ahorita lo platicábamos de una serie que tuvimos ya un programa, cómo hay gente que puede atreverse a lucrar con el dolor de las personas. Entonces, checa bien a dónde va tu donativo, revisa bien las fundaciones que están completamente constituidas en México y que hacen una labor maravillosa y perfectamente transparente. Entonces, acércate a la Fundación de Alba, acércate a ayudar, como lo dije hace rato, a unas veces por unos y otras veces por otros, porque siempre nos vamos a necesitar. No importa tu situación económica, no importa tu situación de ninguna manera, porque esta vida es una rueda de la fortuna. Entonces, completamente. Además, México somos una cultura de ayuda, ¿no? Sí. En México siempre das algo, siempre estás apoyando, siempre estás invirtiendo de manera altruista en dar algo. Sí. Creo que casi la mayoría, y lo comentábamos unas amigas y yo, traemos las monedas en el coche y estás repartiendo monedas, ¿no? O ya ayudas a alguna organización,
o ayudas haciendo bolsitas de lo que te sobra o tu ropa que ya sacaste o los juguetes. Siempre estamos donando algo. Y lo hemos visto a grado en el terremoto del 2017, yo orgullosísima de con mi Otis México, de en nuestros, Acapulco. todo, huracán que llega, México se vuelve, de verdad, todos ayudar y a veces no necesitamos tener un huracán, porque hay personas que viven uno interno. Así es. ¿No? Una sola persona. Y si tú, gracias a ti, esta persona lo vive un poquito más ligero, de verdad, la vida lo regresa, de alguna manera. Completamente. ¿No? Y lo decías muy acertadamente. Ver que una fundación es transparente es muy sencillo. Revisa su página, si tiene sus estados financieros auditados arriba, checa sus acreditaciones, que tenga CLUNY. CLUNY es esta acreditación que da el gobierno para recibir fondos gubernamentales. Sí. Estamos hablando de la donataria autorizada que te da el SAT, estamos hablando de la acreditación de institucionalidad y transparencia que da el CEMEFI. O sea, tenemos diferentes acreditaciones que nos permiten decirle al posible inversor social: puedes poner tu dinero aquí, claro, porque va a llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Claro, claro que sí. Ay, pues, de verdad te agradezco muchísimo. Agradezco que exista Fundación de Alba primero. Agradezco desde el fondo de mi corazón, de mi corazón, de lo que yo vi de forma personal, de las historias que me conmueven hasta lo más profundo de mi corazón, y que yo no tengo una fundación, pero sí tengo este programa que me da voz y este corazón que se me apachurraba cada que veía un niño con carencias o una mamá llorando o una familia dormida fuera de un hospital. Estas cosas que te mueven y que tú dices, sí, ojalá que de esta comunicación salga algo positivo para esta fundación y que alguien, y que una persona se sienta acompañada como lo acompañan ustedes. De verdad, muchísimas gracias, Mirjana. Qué gusto, qué placer conocerte. Qué bonita labor, qué bonito corazón. Muchísimas gracias. Ya eres parte de esta fundación y del apoyo, y eres aliada, y te agradezco muchísimo a todos tus escuchas también. Y si una persona nos habla y nos dice: quiero hacerme una prueba de antígeno, de masto, de lo que sea, ya logramos el cometido. Exacto. Si alguien decide hoy donar, también ya logramos el cometido. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias por toda tu experiencia y gracias por sumarnos a esta bonita causa. No, hombre, al contrario, y vamos a hacer muchísimas cosas más. Sí. Seguro vamos a hacer una comunidad maravillosa con C mayúscula, más allá del cáncer. Acércate, Fundación de Alba, con la población más vulnerable para trabajar el tema del cáncer. Gracias, Rebeca de Alba, por tu corazón altruista también. Y acércate con ellos, acércate. Aquí comenta también con nosotros, comenta en los programas, comparte los programas para que a lo mejor tú ahorita no necesitas esta información, pero hay alguien cercano a ti que sí. Y tú puedes seguir abriendo estos puentes, estos canales de ayuda para que llegue esta información a la persona que lo necesita. Esto es con C mayúscula, más allá del cáncer. Yo soy Lidia Valdenebro y fue un gusto estar en este programa con ustedes.